El día de hoy me pidieron que compartiera con ustedes algunas inquietudes, algunas ideas en torno a la responsabilidad civil del abogado. Como platicaba Guillermo, parte de mi actividad profesional es la investigación y mi línea de investigación es precisamente el derecho de daños. Primeramente voy a hacer una breve reflexión. Normalmente se suele señalar, o está muy de moda, el término derecho de daños como sinónimo de responsabilidad civil extracontractual. Ahorita, para quien no esté familiarizado con los temas, vamos a ir precisando un poco, pero bueno, daré ahorita una introducción general. El tema de derecho de daños no es lo mismo que responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Derecho de daños quiere decir toda aquella regulación tendiente a la reparación de los daños causados injustamente. Entonces, en el derecho de daños no se agota solamente con la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, el derecho de daños es más que la responsabilidad civil extracontractual. ¿Sí? El derecho de daños, en mi concepto, abarca la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil contractual, que es a la que nos concentraremos, extracontractual, contractual, la responsabilidad pública y la reparación del daño proveniente de delito. Aunque es una figura esencialmente civil, como lo vamos a platicar más adelante, su regulación es diferente. ¿Sí? Tiene una regulación propia dentro de los códigos penales por una cuestión histórica, pero todo eso es lo que forma el derecho de daños. Bueno, eso fue solamente una precisión. Hecha esa precisión, creo que podemos ya empezar viendo qué es la responsabilidad civil. ¿Sí? Si vamos a hablar de la responsabilidad civil del abogado, pues debemos empezar con lo que es la responsabilidad civil. Hay dos tipos de responsabilidad civil, ¿sí? Como ya les adelantaba, la contractual y la extracontractual. En términos generales, podemos decir que la responsabilidad civil es la obligación de reparar los daños, es decir, es una obligación jurídica. ¿Sí? Nuestro Código Civil de Jalisco reconoce 6 fuentes de las obligaciones. Una es el contrato, otra es la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y la responsabilidad civil extracontractual y la objetiva. ¿Sí? Esos son los 6 tipos o las 6 fuentes que reconoce nuestro Código Civil del Estado, aunque luego hace una enumeración ahí medio extraña. Pero bueno, si lo vemos a detalle, esas son las 6 contempladas. Bueno, una de estas 6 fuentes es esta, la responsabilidad civil. ¿Sí? Es una obligación, decíamos, entonces, en sentido jurídico, en sentido técnico, ¿sí? De reparar los daños causados. ¿Sí? La fuente de estos daños puede estar en 2 cosas. En la inobservancia de un contrato, que es mayoritariamente lo que vamos a ver hoy, aunque en el fondo la mayoría de las reglas son las mismas. Vamos a ver un poquito más adelante que el hecho de que sea una o de que sea otra es muy poco en el fondo lo que cambia. O bien se puede generar esta responsabilidad por una conducta negligente, culposa o usando mecanismos peligrosos independientemente de cualquier vínculo contractual. La primera es la responsabilidad civil contractual y la segunda es la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo saber identificar una y otra? Que la contractual deriva del incumplimiento de un contrato. Es decir, hay un vínculo previo contractual o de declaración unilateral de voluntad entre las dos partes. ¿Sí? Entre dañante y dañador hay un dañante y dañado, perdón, hay un vínculo previo. ¿Sí? Hay una relación, se conocen, digamos, jurídicamente hablando. Mientras que en la responsabilidad civil extracontractual no es así. Deriva simplemente de la inobservancia de una conducta diligente, ¿sí? de una conducta adecuada, acorde con las circunstancias. Esas son las 2 fuentes. Bueno,
Para empezar, diremos que no son responsabilidades civiles, ya entrando en la materia de la responsabilidad civil del abogado. La responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad civil se encarga de indemnizar, así de claro, ¿sí? Se encarga de reparar. Por norma general, la responsabilidad civil no castiga. Y los daños punitivos, me dirán algunos, de reciente incorporación a nuestro sistema por virtud de la sentencia del Mayan. Bueno, mi personal opinión respecto de los daños punitivos es que los daños punitivos como tal, así como los regula la Corte, en primer lugar son muy diferentes a los punitive damage que contempla el sistema estadounidense, por un lado, y por otro lado, no es una parte extra compensatoria que se le dé a la víctima, sino que es parte de la misma compensación. Esa es mi opinión, ¿eh? Es parte que se le da a la víctima dentro de una compensación global, ¿sí? Eso es para mí los daños punitivos, ¿sí? No es como es en Estados Unidos, te condeno a tantos dólares por el daño que causaste como indemnización y te condeno a tanto como pena, como castigo. Eso en nuestro sistema no aplica. Bueno, lo que sí castiga es el derecho penal y eso no es materia civil. Es decir, la responsabilidad penal castiga, la responsabilidad civil indemniza. Hay 3 delitos, básicamente, hay más, pero esos son, digamos, los delitos propios del abogado, ¿sí? Hay ahí algo de fraude, que quien le dé y quien le anticipe a alguien un dinero para una defensa y no la lleve, es un fraude. Bueno, pero hay 3 que son tal cual aplicables para los abogados. Uno es el fraude procesal, ¿sí? Que nos lo dice el artículo 154 bis del Código Penal de Jalisco. Dice, lo leo muy rápido, al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere o presente elementos de prueba, o ofrezca y presente testigos o documentos falsos, o induzca testigos, peritos, intérpretes o traductores a falsear la verdad, o realice otro acto tendiente a inducir al error a la autoridad. Aquí vemos que hay una conducta específica, bueno, es una enumeración que da el tipo, ¿sí? Y aquí no necesariamente hay un daño, ¿sí? ¿Qué es lo que sí hay? Un beneficio indebido, ¿sí? Pero no necesariamente señala el daño. Lógicamente debe existir, pero no lo señala el tipo, ¿sí? Existen los delitos de abogados, patronos y litigantes, artículo 155 del Código Penal. Es patrocinar dolosamente a diversos contendientes, el prevaricato, o partes con intereses opuestos, abandonar la defensa de un cliente sin motivo y causando daño, destruir, sustraer, ocultar o poseer, aún de forma transitoria, un expediente, y el 156 que dice alegar hechos falsos, alegar normas inexistentes o derogadas a sabiendas y pedir dolosamente términos para probarlo que notoriamente no puede probarse. Y por último, la responsabilidad profesional y técnica, que este es un delito muy curioso que encajaría básicamente en todos los casos de responsabilidad profesional o de responsabilidad civil profesional, porque dice, incurre en el delito de responsabilidad profesional o técnica quien en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de la abogacía, oficio, disciplina o arte, cause un daño corporal, patrimonial o moral al receptor del servicio por dolo o culpa. Como veremos más adelante, un requisito para que se genere esta responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional es la existencia de una culpa, ¿sí? Al menos de una culpa, máxime, un dolo. Rápidamente, a reservas de que luego entremos, ¿qué es la culpa? Es la impericia, el hacer mal el trabajo, en pocas palabras.
Bueno, eso por lo que se refiere a la responsabilidad penal. Hay otra responsabilidad administrativa. Perdón. La reparación del daño derivado de delito sí tiene naturaleza civil. La primera sala de la Suprema Corte ha dicho en varias tesis que la figura de la reparación del daño es una figura civil en sede penal. ¿Sí? Es una figura esencialmente civil. ¿Por qué? Porque se basa en esta responsabilidad civil. Diríamos, parafraseando un poquito aquel viejo libro que yo creo que todos leímos, el de Gabino Fraga, es un acto formalmente penal, pero materialmente civil. Es decir, en esencia, su naturaleza es civil. Esto se ve reflejado en sentido práctico en que se obtienen una condena por reparación del daño derivada de delito, ya no podrán acudir a un juicio civil para exigir la responsabilidad civil, a no ser que sea excedente. ¿Sí? Es decir, esa cantidad que ya se pagó se reduce de la indemnización. Eso sería lo que se refiere a la responsabilidad penal. El castigo como tal no es responsabilidad civil del abogado. La reparación del daño sí. Y bueno, y la responsabilidad administrativa, aunque no lo crean, nosotros los abogados también estamos sujetos, independientemente de ser funcionarios judiciales o fedatarios o de cualquier otra área. La ley para el ejercicio de la actividad profesional del Estado de Jalisco establece una sanción, ¿sí?, de multa a quien cause un daño en el ejercicio de su actividad. ¿Sí? Esa multa o esa inhabilitación por tanto tiempo para ejercer la actividad profesional que puede dictar la Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco es una sanción administrativa. Eso es independiente de la sanción civil o de la responsabilidad civil, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, ahora, un gran debate que ya se los anticipaba un poco. ¿La responsabilidad civil del abogado será contractual o será extracontractual? ¿Sí? En principio, por regla general, es contractual. ¿Por qué? Porque deriva de un contrato de prestación de servicios profesionales, ya sea expreso o ya sea tácito. ¿Sí? Expreso es cuando por alguna razón o por costumbre todos los abogados celebramos con nuestros clientes este contrato de prestación de servicios, pues ahí está, un contrato expreso. O el contrato tácito es cuando hay simplemente un acuerdo de voluntades, cuando hay un objeto, pues ya es válido el contrato. ¿Sí? Acuérdense que la mayoría de los contratos no son formales, es decir, son consensuales. Por lo tanto, al darse el consentimiento y al darse el objeto, con eso basta para que se entienda el contrato, aunque no esté expresamente. Bueno, digo por regla general porque, bueno, si lo trasladamos, mejor dicho, si lo analogamos esto a la responsabilidad médica, ¿sí?, que también es una responsabilidad profesional, la Suprema Corte ha dicho que la responsabilidad médica en esencia es contractual, pero también es extracontractual. ¿Por qué? Porque hay cosas que exceden el ámbito de la disponibilidad, es decir, exceden la libertad contractual. En el caso de los médicos, bueno, pues es muy claro, una lesión, ¿sí? No puedes permitir por un contrato que te lesionen, ¿sí? En el caso de los abogados, el primer ejemplo que se me ocurre y el más claro, en mi caso especial de los fedatarios públicos, los fedatarios, tanto los notarios como los corredores, estamos sujetos a ciertas leyes específicas, a leyes imperativas, la ley del notariado o la ley federal de correduría pública. Y esa ley nos marca ciertas cuestiones que no nos podemos salir de ahí. Es decir, no podemos señalar en materia, en el contrato de prestación de servicios, por ejemplo, un corredor, hacer la póliza en determinados términos, contradiciendo lo que dice la Ley Federal de Correduría Pública, ¿sí? Entonces, el contrato
tendrá sus efectos para lo que sea propio del contrato, ¿sí? Para aquello que pueda ser sujeto de la libertad contractual. Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre, para tomar el mismo caso de un corredor público, te doy la asamblea, te paso todo el expediente societario y en 3 días hábiles tienes que tenerme lista la póliza. Bueno, eso sí se puede ser materia de un contrato. ¿Qué es lo que no se podría? Bueno, la póliza, no le pongas el lugar de expedición, no le pongas la fecha, el sello mejor no se lo pongas, la firma, eso no puede ser de un contrato, ¿sí? Igualmente en el ámbito de los notarios, igualmente los jueces, ¿sí? En los jueces máxime que están sujetos a un nombramiento, bueno, pues ahí su actuar está claramente establecido, tanto por la ley orgánica del Poder Judicial como por el Código de Procedimientos Civiles y todas las leyes aplicables. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae que sea contractual o que sea extracontractual? Básicamente son dos o tres, más o menos, ¿sí? Según tomen una parte de la otra o no. La primera es el plazo de prescripción. El plazo de prescripción de la acción extracontractual es de 2 años en el Código Civil de Jalisco, mientras en la contractual es de 5. ¿Sí? El 1700 cacho nos dice 1742 prescribe en 2 años la responsabilidad civil proveniente de hechos ilícitos que no constituyan delitos. Esta es la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual se va a la norma general, que son los 5 años, ¿sí? Del 1740. En el Código Federal son 10 años. La segunda es la posibilidad de reglamentar a priori ciertas cosas, es decir, una pena convencional. Como ustedes saben, cuando hay una pena convencional, no se puede exigir además los daños y perjuicios causados. Entonces, la responsabilidad civil del abogado queda acotada, o el monto queda acotado a la cantidad establecida por la pena convencional. Y el tercero, que decía que es derivado del segundo, como puede haber acuerdos, se puede limitar esa responsabilidad o cambiar el nivel de diligencia, ¿sí? Eso lo platicaremos a detalle hacia el final. En la última diapositiva traigo aquí algunas inquietudes sobre ese tema, ¿sí? Pero básicamente se puede válidamente limitar ciertos aspectos de responsabilidad, otros no. Bueno, los elementos de toda responsabilidad, sea contractual o sea extracontractual, fuera de lo que señalamos, no hay prácticamente diferencia. En el fondo, una y otra comparten los elementos, ¿sí? El 1387 nos habla de la responsabilidad extracontractual y el 1784 de la contractual, ¿sí? El que obrando culpable ilícitamente por las buenas costumbres causa un daño, está obligado a repararlo, ¿sí? Es decir, la obligación que tenemos todos de reparar el daño causado en cualquier actividad, máxime en el ejercicio de la profesión. Y en 1784, el perjudicado por el incumplimiento, en el caso de un incumplimiento de un contrato de prestación de servicios, podrá optar entre el cumplimiento forzoso o la resolución de la obligación, la rescisión, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Es decir, siempre procede los daños y perjuicios, ¿sí? Siempre que se causen, evidentemente, procede la reparación o el resarcimiento de los daños y perjuicios. En la práctica, esto nos da 3 elementos, ¿sí? El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, lo que en la responsabilidad extracontractual se llama el hecho generador, el hecho culposo, ¿sí? Y en la objetiva es el uso del mecanismo peligroso. Es decir, hay un incumplimiento de las obligaciones. Usted, señor abogado, se comprometió a esto y no lo cumplió, ¿sí? Señor litigante, usted se comprometió a tramitar el juicio en calidad de abogado patrono de la parte demandada y no contestó la demanda
o lo hizo de forma extemporánea, no perfeccionó correctamente las pruebas, por lo tanto se declararon desiertas por su notoria falta de interés jurídico,